La historia de todos los campeones del Mundial. 1930 to 2026. ¿Sabías que solo 8 países han logrado conquistar la Copa del Mundo desde que comenzó el torneo hace casi un siglo? Cada 4 años, millones de personas se paralizan frente al televisor para presenciar el evento deportivo más importante del planeta. Pero detrás de cada campeón hay historias increíbles, partidos inolvidables, héroes inesperados y momentos que cambiaron para siempre la historia del fútbol. Desde el primer mundial, disputado en Uruguay en 1930, hasta el más reciente, en este video recorreremos cada edición para descubrir quién levantó la Copa del Mundo, cómo fueron las finales y qué hizo especial a cada campeón. Así que ponte cómodo porque comienza el viaje por la historia de todos los campeones del Mundial de Fútbol. Mundial 1930, Uruguay. El primer mundial de la historia se celebró en Uruguay. Solo participaron 13 selecciones, ya que muchos equipos europeos no quisieron hacer el largo viaje en barco hasta Sudamérica. La final enfrentó a Uruguay y Argentina, en el Estadio Centenario de Montevideo. Fue un partido lleno de emociones. Argentina llegó al descanso ganando 2-1, pero en la segunda mitad, Uruguay reaccionó de forma espectacular. Marcó 3 goles más y terminó imponiéndose 4-2. Así nació el primer campeón del mundo. Miles de personas invadieron las calles para celebrar una victoria que quedó grabada para siempre en la historia del deporte. Mundial 1934, Italia. 4 años después, el Mundial viajó por primera vez a Europa. Italia organizó el torneo y llegó hasta la gran final. Su rival fue Checoslovaquia. Los checos comenzaron ganando el partido, pero Italia empató pocos minutos después. En la prórroga, los italianos anotaron el gol definitivo y vencieron 2-1. Fue el primer título mundial para Italia. Mundial 1938, Italia. El siguiente mundial se disputó en Francia. Italia volvió a demostrar que era la mejor selección del momento. En la final enfrentó a Hungría. Los italianos dominaron casi todo el encuentro. Ganaron 4-2 y consiguieron su segundo campeonato consecutivo. Hasta ese momento ninguna selección había logrado defender con éxito el título mundial. Guerra mundial. Después de 1938, el torneo tuvo que detenerse. La Segunda Guerra Mundial impidió que se jugaran los mundiales de 1942 y 1946. Millones de personas perdieron la vida durante el conflicto y el fútbol pasó a un segundo plano. El campeonato regresaría 12 años después. Mundial 1950, el Maracanazo. Brasil organizó uno de los mundiales más recordados de todos los tiempos. La selección brasileña parecía destinada a levantar la copa. Más de 200.000 personas llenaron el estadio Maracaná para celebrar antes de tiempo. Solo necesitaban empatar frente a Uruguay. Todo parecía perfecto. Brasil marcó primero, pero Uruguay nunca dejó de creer. Primero llegó el empate. Después, Alcides Guiglia silenció el estadio con el gol del 2-1. El Maracaná quedó completamente en silencio. Aquel partido pasó a la historia con un nombre que todavía duele en Brasil: el Maracanazo. Uruguay conquistó su segundo mundial. Mundial 1954. El milagro de Berna. Hungría llegaba como la gran favorita. Llevaba más de 4 años sin perder un solo partido. Además, había goleado 8-3 a Alemania durante la fase de grupos. La final parecía decidida antes de comenzar. Hungría anotó 2 goles en apenas 8 minutos. Pero Alemania reaccionó de forma increíble, empató el partido y a pocos minutos del final marcó el 3-2 definitivo. Aquella remontada fue conocida como el milagro de Berna.
Alemania consiguió así su primera Copa del Mundo. Mundial 1958. El nacimiento de Pelé. El Mundial llegó por primera vez a Suecia. Allí apareció un joven de apenas 17 años que cambiaría la historia del fútbol para siempre. Su nombre era Pelé. Brasil llegó hasta la final para enfrentarse a la selección anfitriona. Los suecos comenzaron ganando, pero Brasil respondió con un fútbol espectacular. Pelé marcó 2 goles. Brasil terminó venciendo 5-2. Nacía una leyenda, y Brasil conseguía su primera Copa del Mundo. Mundial 1962. Brasil sigue haciendo historia. 4 años después, el torneo se disputó en Chile. Brasil llegó como campeón defensor. Pelé sufrió una lesión durante el campeonato. Muchos pensaron que Brasil quedaría eliminado. Sin embargo, apareció otra estrella. Garrincha, con actuaciones impresionantes, llevó al equipo hasta la final. Frente a Checoslovaquia, Brasil ganó 3-1. Se convirtió en bicampeón del mundo y confirmó que había nacido una nueva potencia del fútbol mundial. Hasta ese momento, solo 4 países habían logrado levantar la Copa del Mundo: Uruguay, Italia, Alemania y Brasil. Pero lo mejor aún estaba por llegar. En la siguiente parte veremos cómo Inglaterra ganó su único mundial. El Brasil de Pelé alcanzó su máximo esplendor. Apareció Johan Cruyff con la naranja mecánica y Argentina comenzó a escribir algunas de las páginas más importantes de la historia del fútbol. Mundial 1966, el único título de Inglaterra. En 1966, Inglaterra organizó por primera vez la Copa del Mundo. Como anfitriona, tenía la ilusión de conquistar el trofeo frente a su afición. La final se disputó en el mítico estadio de Wembley contra Alemania Occidental. Fue uno de los partidos más polémicos de la historia. Tras empatar 2-2 en los 90 minutos, el encuentro se fue a la prórroga. Entonces llegó la jugada que todavía genera debate. Geoff Hurst disparó al travesaño. El balón botó cerca de la línea de gol y el árbitro concedió el tanto. Hasta hoy, muchos discuten si la pelota cruzó completamente la línea. Inglaterra terminó ganando 4-2 y levantó la única Copa del Mundo de su historia. Mundial 1970, el mejor Brasil de todos los tiempos. México fue la sede del primer mundial transmitido a color para gran parte del mundo. Brasil llegó con un equipo espectacular. Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino y Carlos Alberto formaban una de las mejores selecciones jamás vistas. En la final enfrentaron a Italia. Brasil dominó el partido y ganó 4-1. El último gol, anotado por Carlos Alberto, tras una brillante jugada colectiva, sigue siendo considerado uno de los mejores goles en una final mundialista. Con este triunfo, Brasil consiguió su tercer título y se quedó definitivamente con la Copa Jules Rimet. Mundial 1974. El triunfo de Alemania y la naranja mecánica. El Mundial regresó a Alemania Occidental. Los Países Bajos sorprendieron al mundo con un estilo revolucionario conocido como el fútbol total, liderado por Johan Cruyff. En la final, los neerlandeses marcaron un penal antes de que Alemania tocara el balón. Parecía que el título estaba decidido, pero Alemania reaccionó, empató desde el punto penal y antes del descanso, marcó el 2-1 definitivo. Alemania conquistó su segundo mundial, mientras que la brillante naranja mecánica se quedó sin el premio mayor. Mundial 1978. Argentina campeona en casa. Argentina organizó el Mundial de 1978. Todo el país soñaba con levantar su primera Copa del Mundo. La final enfrentó a Argentina y los Países Bajos. Los 90 minutos terminaron empatados 1-1, por lo que el partido se fue a la prórroga. Entonces apareció Mario Kempes. Argentina anotó 2 goles más y ganó 3-1. Argentina conseguía por fin su primer título mundial. Mundial 1982, el renacer de Italia.
España fue la sede del Mundial de 1982. Italia no había comenzado bien el torneo y muchos dudaban de sus posibilidades, pero apareció Paolo Rossi. El delantero marcó goles decisivos durante toda la competición. En la final, Italia venció a Alemania Occidental 3-1. Los italianos levantaban su tercera Copa del Mundo. Paolo Rossi terminó como máximo goleador del torneo y una de las grandes figuras de aquel Mundial. Mundial 1986. La consagración de Maradona. México volvió a organizar un mundial, y esta vez fue el escenario donde Diego Armando Maradona escribió una de las historias más increíbles del fútbol. Durante el torneo marcó el famoso gol conocido como la mano de Dios y, minutos después, el gol del siglo frente a Inglaterra. En la final, Argentina enfrentó a Alemania Occidental. Los argentinos comenzaron dominando y llegaron a ponerse 2-0, pero Alemania empató el partido. Cuando parecía que todo iría a la prórroga, Jorge Burruchaga anotó el 3-2 definitivo tras una asistencia magistral de Maradona. Argentina conseguía su segundo mundial y Maradona se convertía en una leyenda eterna. Mundial 1990. La revancha alemana. El destino quiso que la final volviera a enfrentar a Argentina y Alemania. Fue un partido muy cerrado y con pocas oportunidades. A pocos minutos del final, un penal permitió que Andreas Brehme marcara el único gol del encuentro. Alemania ganó 1-0. Con ese resultado conquistó su tercer campeonato mundial y se tomó la revancha de la final perdida en 1986. Para 1990, el mundial ya se había convertido en el evento deportivo más importante del planeta. Brasil, Alemania e Italia dominaban el historial, mientras que Argentina e Inglaterra también habían dejado su huella. Pero en los años siguientes aparecerían nuevos campeones, finales inolvidables y algunas de las mayores estrellas de la historia, como Ronaldo Nazario, Zinedine Zidane, Andrés Iniesta y Lionel Messi. Y eso es precisamente lo que veremos en la última parte. Mundial 1994, el primer título por penales. Por primera vez, el Mundial se disputó en Estados Unidos. Brasil e Italia llegaron a una final muy igualada. Tras 120 minutos, el marcador seguía 0-0. Era la primera vez que una final del Mundial se decidía en una tanda de penales. El momento más recordado llegó cuando Roberto Baggio envió su disparo por encima del travesaño. Brasil ganó la serie 3-2 y conquistó su cuarto título mundial. Mundial 1998. Francia hace historia en casa. Francia organizó el Mundial con una generación llena de talento. En la final esperaba Brasil, vigente campeón y gran favorito, pero el partido fue completamente diferente a lo esperado. Zinedine Zidane marcó 2 goles de cabeza en el primer tiempo. Francia terminó goleando 3-0 y consiguió el primer Mundial de su historia. Una noche inolvidable para todo un país. Mundial 2002. El regreso del fenómeno. El Mundial de 2002 fue el primero organizado por 2 países, Corea del Sur y Japón. Brasil llegó a la final frente a Alemania. Todas las miradas estaban puestas en Ronaldo Nazario. Después de superar una grave lesión que puso en duda su carrera, Ronaldo volvió más fuerte que nunca. Marcó los 2 goles de la final y Brasil ganó 2-0. Con esa victoria, Brasil alcanzó su 5º título mundial, una marca que ningún otro país ha superado. Mundial 2006. La despedida de Zidane. Alemania fue la sede del Mundial de 2006. La final enfrentó a Italia y Francia. Zinedine Zidane abrió el marcador con un penal a lo Panenka, pero el partido quedó marcado por un momento inesperado. En la prórroga, Zidane dio un cabezazo a Marco Materazzi y fue expulsado. Tras el empate 1-1, el campeón se decidió en los penales. Italia ganó 5-3 y levantó su 4ª Copa del Mundo. Mundial 2010, el gol más importante de España. Sudáfrica hizo historia al convertirse en el primer país africano en organizar un mundial. España llegó con una generación extraordinaria. En la final enfrentó a los Países Bajos. Durante gran parte del encuentro, ninguno de los 2 equipos logró romper el empate. Hasta que en la prórroga, Andrés Iniesta marcó el gol que cambió la historia del fútbol español. España ganó 1-0 y consiguió su primer mundial. Mundial 2014. La gloria de Alemania. Uno de los momentos más impactantes del torneo fue la histórica goleada de Alemania por 7-1 sobre Brasil en semifinales. En la final, Alemania enfrentó a Argentina. El partido fue muy parejo.
Cuando parecía que llegarían los penales, Mario Götze controló un centro dentro del área y marcó el gol del triunfo. Alemania ganó 1-0 y consiguió su cuarto campeonato mundial. Mundial 2018. El nacimiento de una nueva estrella. Rusia organizó un mundial lleno de sorpresas. La final enfrentó a Francia y Croacia. Los franceses mostraron un gran nivel colectivo y vencieron 4-2. Kylian Mbappé, con solo 19 años, se convirtió en una de las grandes figuras del torneo y en una de las grandes figuras mayores promesas del fútbol mundial. Francia conseguía así su segundo título. Mundial 2022, la final que entró en la historia. Qatar organizó el primer mundial celebrado en Medio Oriente. La final enfrentó a Argentina y Francia. Muchos la consideran la mejor final de la historia. Lionel Messi marcó 2 goles. Kylian Mbappé respondió con un espectacular triplete. Tras empatar 3-3, el campeón se decidió en los penales. Argentina ganó la tanda 4-2 y conquistó su tercer mundial. Después de tantos años de espera, Lionel Messi levantó por fin la Copa del Mundo, una imagen que quedó para siempre en la historia del deporte. Mundial 2026. España vuelve a tocar la gloria. Y llegamos al Mundial de 2026, un torneo histórico organizado por Estados Unidos, México y Canadá. El primero con la participación de 48 selecciones. La gran final enfrentó a España y Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. Fue un partido muy intenso. Argentina resistió durante gran parte del encuentro gracias a las extraordinarias atajadas de Emiliano Dibu Martínez, mientras que España dominó gran parte del juego y generó numerosas ocasiones de gol. Tras un empate sin goles en los 90 minutos, el partido se fue a la prórroga. En el minuto 106, Ferran Torres, que había ingresado desde el banquillo, marcó el único gol del encuentro y desató la locura de toda España. Con ese resultado, España derrotó 1-0 a Argentina y conquistó su segundo mundial, 16 años después del histórico título conseguido en Sudáfrica 2010. Además, España firmó un torneo extraordinario, convirtiéndose en una de las selecciones más sólidas del campeonato gracias a su gran nivel defensivo y a un fútbol de gran calidad. Desde Uruguay 1930 hasta Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Copa del Mundo nos ha regalado algunas de las historias más emocionantes del deporte. Hemos visto el nacimiento de leyendas como Pelé, Maradona, Ronaldo, Zidane, Iniesta, Messi y muchas otras estrellas que marcaron generaciones. También fuimos testigos de remontadas inolvidables, finales dramáticas, goles históricos y momentos que jamás serán olvidados por millones de aficionados alrededor del planeta. Después de casi un siglo de historia, solo unos pocos países han conseguido levantar el trofeo más importante del fútbol, demostrando que ganar un mundial es uno de los mayores logros que puede alcanzar una selección. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál ha sido para ti el mejor mundial de la historia? ¿Qué final recuerdas con más emoción? ¿Y quién es el mejor jugador que has visto en una Copa del Mundo? Déjalo en los comentarios. Si disfrutaste este recorrido por la historia de todos los campeones del mundial, suscríbete a Secretos Interesantes, activa la campana y acompáñanos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo las historias y curiosidades más fascinantes del mundo. Nos vemos en el próximo video.